Bienvenidos al curso de Introducción a MATLAB. En esta clase vamos a ver cómo direccionar los elementos de un vector o una matriz, y posteriormente veremos cómo modificar dichos elementos. Una cosa importante para comentar es que MATLAB, a diferencia de otros lenguajes de programación, empieza el conteo de las posiciones a partir de 1 y no de 0. Para acceder a un elemento de un vector, se pone el subíndice entre paréntesis de la posición que ocupa dicho elemento en el vector. Por ejemplo, si tenemos el siguiente vector y queremos acceder al elemento que ocupa la posición 3, podemos escribir lo siguiente: el nombre del vector y entre paréntesis la posición del elemento al cual queremos acceder, que en este caso es 3. Los elementos de un vector también se pueden direccionar a partir de los elementos de otro vector. En este ejemplo accedemos a los elementos del vector x ocupados por las posiciones indicadas por los elementos del vector v. Es decir, accedemos a los elementos que ocupan la posición 1, 3 y 4. Para acceder a un elemento de una matriz, ponemos entre paréntesis los subíndices de la fila y la columna que ocupa dicho elemento. Si por ejemplo tenemos la siguiente matriz y queremos acceder a este elemento, simplemente deberemos escribir el nombre de la matriz y entre paréntesis escribimos primero el número de la fila que ocupa, seguido una coma y el número de la columna que ocupa. Las matrices se almacenan en la memoria por columnas. Por tanto, también se pueden acceder al elemento de una matriz poniendo un solo índice que indique la posición del elemento teniendo en cuenta esta regla. Por ejemplo, el elemento que ocupa la octava posición es este, pues si contamos desde 1 hasta 8 siguiendo la regla anterior, llegamos hasta él. Los elementos de una matriz también se pueden direccionar a partir de los elementos de dos vectores. En estos casos se seleccionan todos los elementos que cumplan con ambas condiciones. Si tenemos la siguiente matriz, en este primer ejemplo se direccionan los elementos que ocupan las filas 2 y 3 y las columnas 1, 2 y 3. Y en este segundo ejemplo se accede a los elementos que ocupan las filas 2 y 3 y las columnas 1 y 2. Para modificar los elementos de un vector o una matriz, primero debemos direccionar dichos elementos usando los métodos explicados anteriormente. Después debemos asignarles un nuevo valor mediante el operador asignación. En este ejemplo, creamos una matriz identidad de tamaño 3×3. A continuación, direccionamos el elemento que ocupa la primera fila y la primera columna, y le asignamos un valor de 5. Después direccionamos los elementos que ocupan la fila 2 y 3 y la columna 1, y les asignamos el valor de -10. Si le pedimos a MATLAB que nos muestre el contenido de la matriz U, vemos que las modificaciones se han guardado. También podemos eliminar las filas o las columnas de una matriz, o en caso de que sea un vector, podemos eliminar alguno o algunos de sus elementos. Primero debemos direccionar dichas filas o columnas que se deseen eliminar. En caso de un vector, solo hay que direccionar él o los elementos que se deseen eliminar. Después debemos asignarles a un vector vacío. Por ejemplo, si tenemos el siguiente vector fila de 3 elementos y queremos eliminar el que ocupa la segunda posición, lo direccionamos y le asignamos el vector vacío. De esta manera el elemento que ocupaba la segunda posición desaparece y el que ocupaba la tercera pasa ahora a ocupar la segunda posición. En este otro ejemplo creamos una matriz de números aleatorios de tamaño 3×3 y queremos eliminar la segunda y tercera fila y la segunda columna también. Para ello debemos direccionar las filas y eliminarlas y después direccionar las columnas y eliminarlas. Es decir, no se pueden eliminar al mismo tiempo, sino que se deben hacer en pasos distintos. En el caso de las matrices no se pueden eliminar elementos concretos, pues entonces la matriz dejaría de tener un tamaño coherente. Con esto concluimos esta clase. Como siempre hago, os animo a que practiquéis por vuestra propia cuenta para que descubráis la gran cantidad de posibilidades que MATLAB ofrece para direccionar y modificar los elementos de un vector o una matriz. Debido a que es un curso de introducción, no se pueden abarcar todas, pero con esto deberéis poder ampliar vuestros conocimientos fácilmente si os interesa el tema. Si os ha gustado el contenido, suscribiros y os espero en próximos vídeos.